Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos, medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Volvemos a encontrarnos con Jonás. Hace un año hablamos de Jonás, pero qué bueno volver a recordar a Jonás, el profeta, el famoso profeta Jonás, el viejito Jonás. Bueno, no sabemos si era viejito o no, uno piensa que estaba ya mayorcito Jonás. Lo cierto es que Jonás no quiere ir para donde lo mandaron. Jonás es una persona como complicada, testaruda. Jonás se rebeló. Yo no me voy a ir ¿para dónde? ¿Para dónde es que va Jonás? Para Nínive. Y en vez de irse para Nínive, cogió ¿para dónde? Para Tarsis, como para el otro lugar opuesto. ¿Por qué no querrá irse Jonás para Nínive? ¿Qué le habrá pasado a este señor? ¿Será que en Nínive es maluco la vida? La gente allá es muy difícil, es una ciudad muy peligrosa, o una ciudad más bien como aburrida, como que pereza ir para allá. ¿Qué le habrá pasado al viejo Jonás que no quiere irse para Nínive? Estará cansado, estará muy ocupado,
tendrá mucho que hacer. A lo mejor la mujer le dijo, deje de ser bobo, ¿para qué se va a ir por allá? Quédese acá, póngase a trabajar, deje de pararle bolas a lo que le dijeron. Mire el trabajo que está haciendo. Uno no sabe, el autor sagrado no nos cuenta por qué Jonás no quiere irse. ¿Para dónde? Para Nínive. No quiere. ¿Quién lo puede obligar? Nadie lo puede obligar. Y entonces se montó en un barco, cogió ¿para dónde? Para Tarsis, se fue para allá. Y estando en medio del mar, ¿qué pasó? Se desprendió una tormenta tremenda, las olas, nos vamos a hundir, el pánico se apodera de la tripulación, todo el mundo empieza a rezar. Seguramente no faltaría la viejita que agarró el rosario, nos vamos a hundir. Y el capitán como que cae en cuenta de que María, aquí hay gato encerrado, María. ¿Y dónde está el gato encerrado? ¿Ah? Aquí hay gato encerrado, esto no es normal lo que está pasando. Y van a ir buscan al Jonás. Y yo no sé cómo es que se dieron cuenta de la cosa, pero esto que está pasando acá es por qué. Es por usted. Hágame el favor y bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer pues acá? Porque el barco se está hundiendo y no es justo que nos ahoguemos. Entonces al pobre Jonás le toca ¿qué? María se tiró y en medio del agua el infeliz de Jonás está ahí, a la deriva. Y estando a la deriva, ¿aparece quién? La ballena, el cetáceo. Una cosa como muy fantasiosa, ¿cierto? Entonces esto tiene que ver con algo muy legendario. Entonces aparece la ballena y se lo comió, se lo tragó. ¿Cuántos días? 3 días estuvo el pobre Jonás. Imagínense, ¿cómo habrá hecho el pobre Jonás? Agua dulce, ¿de dónde? Comida. Entonces es un relato muy legendario, ¿cierto? Lo cierto es que nos cuenta el relato que la ballena llega ¿a dónde? A Tarsis. No, Señor. ¿Dónde llegó la ballena? A Nínive. Entonces aquí sale lo que nos decía, lo que nos han dicho las mamás. Al que no quiere una taza, le dan 2. Y el pobre Jonás, seguramente ofuscado, muerto de la rabia, ¿le tocó qué? Le tocó tragarse a Nínive. Estaba huyendo de Nínive y mi Dios me trajo a Nínive. Porque no es lo que yo diga, no es lo que yo diga. Y llega Jonás a la playa. Hasta ahí llega la historia por hoy, ya mañana seguimos. ¿Qué podríamos nosotros aprender de la historia del viejo Jonás? Bueno, y este Señor a mí ¿qué me enseña para mi propia vida como seguidor de Jesús? Somos desobedientes, pero a ver, ¿qué más? Sí, ya dijeron lo de la desobediencia, pero ¿qué otra enseñanza? A ver, ¿qué podríamos aprender hoy de la historia del viejo Jonás?
¿Ah? Hay gente muy testaruda, somos testarudos. Los proyectos, los planes de Dios se cumplen. Todo eso es muy cierto. Yo añadiría también otra idea. Jonás es un hombre que no quiere que Nínive se salve. Es un egoísta. Es que Jonás está muy cómodo en su casa. Estoy muy cómodo en mi zona de ¿qué? De confort. Aquí pues todo lo tengo. No es mi problema esa gente de Nínive. Es que eso, yo ni conozco eso allá. Yo allá no tengo amigos, no tengo familia. Pues de malas. No es mi problema. Es decir, Jonás es un hombre totalmente indiferente frente a la realidad de ¿qué? De Nínive, allá ellos, problema de ellos. Pasa lo mismo en el Evangelio de Lucas, que nos cuenta que los dos personajes muy religiosos, el levita y el sacerdote, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que hizo ¿quién? Jonás. Jonás cogió ¿para dónde? Para Tarsis. El sacerdote y el levita, ¿qué nos dice Lucas? Hacen un rodeo, pues como que esquivan al que está allí medio muerto. ¿Por qué? Porque no les interesa. No me interesa la situación del otro. Soy un indiferente. Cada cual que solucione sus problemas como pueda. No me voy a meter en esas cosas porque quién sabe qué habrá hecho o por qué le habrá ocurrido eso, ¿cierto? Entonces, Jesús en esta mañana nos da la clave de lo que significa ser cristiano. Entonces, ser cristiano no es ser religioso. De una vez les digo eso, para que sepan. Ser cristiano no significa ser muy religioso. ¿Quiénes fueron los que le sacaron el cuerpo a aquel hombre? Dos personas muy religiosas, un sacerdote y un levita, que seguramente se mantenían todo el día metidos ¿en dónde? En el templo, no, en la iglesia no, en el templo. No salían de allí, el levita y el sacerdote, en cuestiones del culto, de la liturgia, del culto del templo de Jerusalén. Muy pegados a la religión, muy pegados al culto, pero muy indiferentes con las personas. Nos podrá pasar eso hoy a nosotros. Eso nos podría estar pasando a nosotros. Muy piadosos, muy religiosos, muy cumplidores, pero muy indiferentes frente a los demás. Es decir, lo primero es mi Dios. Pero el hombre, ¿vale qué? No vale nada, ¿cierto? Vale lo que ya sabemos. No me importa. Y Jesús cambia la cosa. Para Jesús, ¿qué será primero? El hombre. El hombre. Y entonces mi Dios, no. Es que a mi Dios no le hace falta ¿qué? A mi Dios no le hace falta nada. Mi Dios, ¿qué necesita de nosotros? A ver, ¿qué le falta? A ver,
Si a mi Dios le faltara algo de nosotros, no sería mi Dios. A mi Dios no le hace falta nada de nosotros. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, así es. En cambio, ¿quiénes son los que tienen tantas necesidades? Los seres humanos, carne y hueso. Pero a mi Dios no le hace falta nada. No estén pensando de que pobre Dios si no le rezo. Pobre Dios si no le quemo incienso. Pobre Dios si no le pongo una flor. No. A mi Dios no le hace falta nada de eso. A los que sí tienen realmente necesidades urgentes son millones y millones de seres humanos. Por eso la respuesta de Jesús al hombre religioso en el Evangelio, cuando éste le pregunta, bueno, ¿y cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo más importante que yo tengo que hacer? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Vamos a volver al Evangelio. ¿Están de mucho afán hoy o qué? No, si están de afán me dicen. Y aquí paramos la cuestión. Se levantó un maestro de la ley y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para qué? Para entrar en el cielo, imagínense, para heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Jesús nunca le dijo, hombre, hágame el rosario todos los días, o no falte a la misa todos los días, o hágase miembro del grupo XYZ de la parroquia de Santa Pachuca. No le dice eso. Uno dice, ay, entonces, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? ¿Qué hay que hacer? Mucha agua bendita. ¿Qué hay que hacer? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Hombre, para que usted entre en la vida eterna, para que usted experimente la salvación, hágase qué. Hágase qué. A ver, aquí está la clave. Hágase qué. Hágase cercano al otro. ¿Y qué significa hacerme cercano al otro? Prójimo. Ahí está la clave. Queremos entrar al cielo, nos preocupamos mucho por la vida eterna. Le tenemos miedo a la muerte. Ay, la señora muerte, qué miedo, ¿cómo ir a hacer eso? Y el infierno y el purgatorio. No, yo quiero entrar en el cielo. Bueno, si usted quiere entrar en el cielo, antes de que se muera, sea que cercano al otro, hágase cerca del otro. ¿Y qué significa eso? Tienda una mano, preocúpese más por el otro. Deje de pensar en usted mismo. Supere su falso ego. Haga el bien al otro. Y ahí tiene ahí tiene la salvación. No se preocupe tanto por el más allá. Preocúpate mejor. ¿Por qué?
por lo que estás viviendo hoy, por el día de hoy. Hoy es lunes. Entonces hoy es lunes. ¿Y dónde estará el que está tirado al borde del camino? ¿Quién podrá ser esa persona que está al borde del camino? Cualquiera. A lo mejor en tu casa y en la mía hay alguien que está al borde del camino, que se está muriendo lentamente, que tiene alguna dificultad, que se siente solo, marginado, despreciado. ¿Y yo qué estoy haciendo por esa persona? Y yo estoy siendo cercano a esa persona. Entonces miren y verá que uno puede ser muy religioso, pero eso no significa ser cristiano o ser seguidor de Jesús. Entonces volvemos a lo de siempre. ¿Cómo estamos viviendo nuestra experiencia de fe? Lo que decía el apóstol Santiago en estos domingos anteriores, la carta de Santiago tan dura, allá en la iglesia grande, allá fue Santiago como 4 domingos, ¿no lo vieron? Allá estaba Santiago sentado y él nos decía, ¿usted tiene fe? Ah, sí señor, sí don Santiago, ¿sí? Si usted tiene fe, a ver, ¿cuáles son sus obras de amor? Ah, ¿cómo así, don Santiago? Yo pensé que era simplemente venir acá el domingo, sentarme ahí 1 hora, pararme y... No, mijo, la cosa no funciona así. Eso es para la gente que es muy religiosa, que se contenta simplemente con ¿qué? Con el culto. Pero a esto hay que darle profundidad. Profundidad. Ya para terminar por la hora, ahí me disculpan. Y entonces traigamos a colación a Francisco de Asís. ¿Y quién fue Francisco de Asís? Francisco de Asís, ustedes pueden ver la película de él o léanse en un librito muy bonito de este señor Larrañaga, creo, creo que es el hermano de Asís, algo así. La historia de Francisco de Asís, un muchacho de una familia adinerada, un muchacho con una vida muy alocada, pues como dicen las mamás. Este muchacho, como dicen por ahí, es el hijo calavera. No sé si han escuchado esa expresión, el hijo calavera. Allá nosotros decimos mucho eso. Este es el hijo calavera. El hijo calavera es el muchacho, el hijo que pone a sufrir a la pobre mamá, a la pobre vieja, ¿cierto? Llega tarde a la casa, es irresponsable, el borrachito, el que vive por ahí con viejas, sinvergüenciando, en fin, el hijo Francisco fue el hijo calavera de los papás. El papá creo que se llamaba Bernardones, si me falla la memoria. Ahí averiguan ustedes la historia bien. Y a Francisco le ocurre algo y empieza Francisco a cambiar su forma de pensar, y Francisco resultó desnudo. Francisco empieza a soltarse de una cantidad de ataduras. Y el pobre papá, la pobre mamá, dicen, este está más loco que antes. Y Francisco resulta vestido todo harapiento y empieza a volverse un mendigo. Imagínese. La pobre mamá ya preocupada, este muchacho enseñado a la comodidad, a tenerlo todo, y termina
y termina mendigando. Todo lo suelta, el despojo total. ¿Se casó con quién? Con la señora pobreza. Y no es que no le gusten las mujeres, no, le gustaban las mujeres, pero se casó con la pobreza. Y así se quedó, el pobre de Asís. Y por allá nos dejó una reflexión bien interesante, que ahorita vamos a escucharla. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.